Lucas capítulo 13, versículo 10 al 21. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. En griego bíblico, idon de auten ho Jesús, prosephonesen, kai, eipen aute, kinai, apolesisai, apotes atheneiasu. En el versículo 12 y 13 observamos cinco palabras. La primera con el código Strong 3708, idon, el verbo original es jorao. Es un verbo participio aoristo activa masculino singular nominativo. Significa habiendo visto en forma activa con su propia voluntad. La segunda 3377, prosephonesen, el verbo original es prosofoneo. Es un verbo indicativo aoristo activa tercera singular. Significa llamó en forma activa con su propia voluntad. La tercera 3004, eipen. El verbo original es lego. Es un verbo indicativo aoristo activa tercera singular. Significa dijo en forma activa con su propia voluntad. La cuarta, 2007, epetheken. El verbo original es epitíthemi. Es un verbo indicativo aoristo activa tercera singular. Significa puso en forma activa con su propia voluntad. La última, 1392, es doxazen. El verbo original es doxayo. Es un verbo indicativo imperfecto activa tercera singular. Significa glorificaba o seguía glorificando en forma activa con su propia voluntad. En el día de reposo, Jesús entró a enseñar en una sinagoga a los que venían a adorar a Dios. Allí estaba una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, tomó cuatro acciones con su propia voluntad, con intención y a propósito. Así fueron utilizados los verbos en el mismo tiempo verbal y en la misma voz. Habiendo visto en forma activa con su propia voluntad, la llamó en forma activa con su propia voluntad, le dijo en forma activa con su propia voluntad. En el versículo 12 al 13 dice: Mujer, has sido liberada completamente de tu enfermedad. Luego puso en forma activa con su propia voluntad las manos sobre ella. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Quizás Jesús vino a esta sinagoga para encontrarse con esta mujer que venía a adorar a Dios y a pedirle misericordia por su enfermedad. Jesús, con su propia voluntad e intención de liberarla de su enfermedad, vio, llamó, dijo y puso sus manos sobre ella. Y ella se enderezó. La mujer, en respuesta a lo que Jesús hizo, reaccionó con una acción voluntaria. Glorificaba, seguía glorificando a Dios por el resto de su vida. Mientras esta mujer glorificaba a Dios por lo que el Hijo de Dios, el Señor del día de reposo, había hecho con su propia voluntad, el principal de la sinagoga se enojó y dijo en el versículo 14: Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. En Lucas 6:5 dice: Y le decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces Jesús le respondió diciendo en el versículo 15 y 16: Entonces el Señor respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Para él, un alma y la vida son más importantes que la
observancia del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo y obró en él con su propia voluntad. ¿Qué problema habría si estos hipócritas también trabajan para alimentar a sus animales en el día de reposo? ¿Por qué no hacerlo para salvar un alma a esta hija de Abraham? Donde está la obra del Señor y el reinado de Dios, abunda su gloria. Y aquel que ha sido bendecido, sanado y salvado, glorifica a Dios. En el versículo 17, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Relacionando con este episodio, Jesús dio dos parábolas sobre el reino de Dios, en el versículo 18 al 21, y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande. Las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, y hasta que todo hubo fermentado. El reino de Dios y su reinado en este mundo perecedero quizás se ven como un grano de mostaza o como una pequeña levadura insignificante. Pero cuando llega su tiempo, el grano de mostaza se convierte en un árbol grande donde las aves del cielo anidan y la levadura hace fermentar toda la masa. Esta mujer encorvada a los ojos del pueblo quizás parecía un grano de mostaza o una pequeña levadura, una mujer insignificante o indiferente para los judíos. Pero cuando Jesús obró en ella, cuando el reino de Dios llegó a su vida, se convirtió en hija de Dios y ciudadana del reino de los cielos. También a Jesús la gente lo consideraba como un grano de mostaza o como levadura, un hombre fracasado, facido en su intento de ser rey de los judíos. Pero cuando llegó su tiempo, obró la gran salvación para todo el mundo. En Isaías 53, 1 al 3 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En Isaías 60:22 dice: El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Isaías 53:10 dice: Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, aceptándole a padecimiento. Cuando haya pues su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Estamos bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está obrando en nuestra vida.